Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Les damos la más cordial bienvenida a Vértice Internacional, este programa sobre el acontecer mundial que semana a semana les lleva temas de interés para México. En este programa de hoy vamos a revisar la guerra comercial que se está dando en América Latina con el Mercosur y la reciente creación de la Alianza para el Pacífico. Este esquema de integración comercial que está conformado por México, Chile, Perú, Colombia y también algunos países de Centroamérica. Pero ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que se presentan en ambos esquemas de integración? ¿Comparten visiones comerciales, afinidades políticas e ideológicas y están arraigadas a los mismos bloques geopolíticos? También les vamos a platicar el día de hoy de estos dolores de cabeza del Mercosur, sobre todo porque está pendiente el reingreso de Paraguay a este esquema de integración comercial y sobre todo está faltante la ratificación senatorial de Paraguay para que ingrese Venezuela a este esquema. El Área de Libre Comercio de las Américas fue el nombre oficial con que se designaba la propuesta de expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conformado por Estados Unidos, México y Canadá, al resto de los países independientes del continente americano, con excepción de Cuba. Planteada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el ALCA surgió en la Cumbre de las Américas, celebrada en diciembre de 1994 en Miami, Estados Unidos. En aquella reunión, los jefes de Estado y de Gobierno de 34 países del hemisferio occidental decidieron integrarse en aquel acuerdo con el fin de impulsar la inversión de la región. De esa forma se pensó fomentar el crecimiento y desarrollo de la economía en América, a través de la creación del bloque económico más grande del mundo, para lo cual se plantearon en un primer momento 4 objetivos principales. Maximizar la apertura de los mercados mediante altos niveles de disciplina a través de un acuerdo balanceado y comprensivo. Establecer un área de libre comercio en la que serían eliminados progresivamente las barreras al comercio de bienes, servicios y la inversión. Procurar que las políticas ambientales y de liberación comercial se apoyaran mutuamente, tomando en cuenta los esfuerzos emprendidos por la Organización Mundial de Comercio y otras organizaciones internacionales. Y promover la prosperidad, la creciente integración económica y libre comercio entre los países del hemisferio, como factores claves para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas y proteger el medio ambiente. A partir de la Cumbre de las Américas de 2005, realizada en Mar del Plata, Argentina, el ALCA entró en crisis tras ser rechazado por los integrantes del Mercosur y Venezuela, al considerarlo un proyecto colonizador de los Estados Unidos. La guerra comercial en el mundo también toca sus puertas en América Latina. El fracaso del ALCA y esta aspiración de crear toda una zona de libre comercio que abarcara a todas las Américas ha generado la formación de diferentes bloques comerciales. En los últimos años destacan y han adquirido mayor visibilidad en América Latina 2 de ellos, el Mercosur y la Alianza para el Pacífico. 2 proyectos con visiones políticas e ideológicas dispares, con maneras de pensar y de políticas comerciales que también son distintas, además de que están arraigados a nódulos geopolíticos particulares. Mientras que el Mercosur está más anclado a China, la segunda economía del mundo, y disfruta de la demanda agregada y de los altos precios de las materias primas, tenemos una alianza del Pacífico que tiene una lógica más basada en Mesoamérica, en donde Estados Unidos sigue ejerciendo mayor influencia. Por cierto, este último país ya ha querido participar en la Alianza del Pacífico como observador. La aspiración de crear un área de libre comercio para las Américas que se desarrolló comandada principalmente por Estados Unidos en los años 90 del siglo pasado, de alguna manera fracasó.
Sin embargo, vemos que en este siglo XXI hay dos puntales muy visibles en materia de integración comercial en América Latina. Arnulfo, me estoy refiriendo a la Alianza para el Pacífico y al Mercosur. ¿Qué lectura tienes de esto? Fracasó porque eran demasiados países, eran demasiados intereses, eran muchas asimetrías y naturalmente un proyecto como ese no podía salir adecuadamente y todos contentos. ¿Qué podemos decir? Eran 34 países, 900 millones de personas y las asimetrías en este caso no eran tan grandes como lo son en el caso de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? Que era difícil que los países pensaran en una apertura como la que se pretendía a través del ALCA. Claro. Es decir, el ALCA no contemplaba realmente los intereses particulares de los países, su individualidad. Recordemos que el Mercado Común del Sur, comúnmente llamado Mercosur, es un acuerdo político y económico que se fundó en 1991 con el Tratado de Asunción, en el que participa Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, para favorecer la libre circulación de bienes y servicios entre los países y la adopción de una política comercial común en relación a terceros estados. Es sabido que la gran directriz del Mercosur es Brasil, el gigante sudamericano que controla casi el 75% del PIB regional y que con la incorporación de Venezuela alcanza un producto bruto digno de presumirse debido a la posesión de las mayores reservas alimentarias y energéticas del mundo. Y en el caso de Mercosur se plantea como una posibilidad para integrarse mejor a la dinámica económica de los bloques regionales y de la globalización. Esa es la parte económica. La parte política se relaciona directamente con la necesidad que tienen todas estas nuevas democracias de generar marcos específicos de cooperación y de integración y una agenda política que les permita también lidiar con sus propios problemas internos, particularmente de transición a la democracia y de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Por eso, en el caso del Mercosur, hay una agenda muy importante en términos del Mercosur político que se relaciona directamente con la agenda de seguridad. Mercosur no ha caminado por una senda exenta de problemas. Sus detractores la critican debido a los escasos resultados que ha drenado en materia de liberalización comercial y la falta de negociaciones sustantivas para conseguir sus objetivos de política comercial. Su vitalidad y eficacia se han visto opacadas por problemas políticos y conflictos constantes entre las partes. Al igual que las economías europeas, Mercosur porta un ADN más proteccionista, a diferencia del espíritu más aperturista de los países que se tejen alrededor de la Alianza del Pacífico, quienes han firmado mayores tratados de libre comercio con países como Estados Unidos, la Unión Europea y naciones asiáticas, siendo México, Chile, Perú y Colombia países más proactivos en materia de política comercial. Como premisa fundamental dentro de este proceso, el caso de Brasil, que Brasil siempre ha sido un país que ha sido reticente a abrir su economía. Podemos acordarnos de la relación entre México y Brasil en los años 80. Nosotros queríamos abrir, trabajar en el seno de la LADI y Brasil no quería. ¿Por qué? Porque no eran competitivos. Y ahora que hace 2 años, 3 años que estaban buscando un tratado de libre comercio con México, pues veíamos que no podíamos nosotros acceder a su petición. ¿Por qué? Porque lo que más tenemos como problema actualmente es nuestra competitividad. Otra de las grandes dificultades que ha atravesado el Mercosur ha sido el viejo y conocido problema relacionado con las asimetrías. Desde su tratado fundacional, el mercado suramericano no incluye trato especial y diferenciado para los eslabones más débiles de la integración como Paraguay y Uruguay, un hecho que ha contribuido a alimentar las rencillas y los descalabros entre las partes, a pesar de algunos avances. Asimismo, siguen pendientes
las reformas institucionales necesarias para convertir a este modelo de integración en un área de libre comercio más consolidada y con voluntad para alcanzar acuerdos de gran envergadura. No saquemos del radar las más recientes pugnas entre Buenos Aires y Brasilia debido a la estatización de una rama ferroviaria argentina que estaba en manos de la empresa brasileña ALL. El comercio intrarregional está decreciendo y hay muchísimos conflictos, tanto de carácter comercial como empieza a haber conflictos diplomáticos entre los miembros del Mercosur, y por el otro lado tienes a una Alianza del Pacífico que está cada vez más avanzando en términos de liberalización comercial y que los ojos de muchos inversionistas y de América Latina se están centrando en las posibilidades que da la alianza sobre el Mercosur, o al revés, ¿no? Puede haber contradicciones entre estos dos proyectos. La inacción del Mercosur y la conflictividad entre sus socios también se refleja a la hora de mirar qué pasa en el exterior, sobre todo con negociaciones prolongadas e inacabadas con actores extrarregionales. Me estoy refiriendo a las negociaciones birregionales entre la Unión Europea y el Mercosur. 18 años sin un cierre consolidado que les permita avanzar en las negociaciones comerciales, sobre todo desacuerdos en materia del capítulo agrícola. En contraste, México, Colombia, Chile, Perú y también algunos países de Centroamérica ya tienen firmados tratados de asociación económica y de cooperación con la Unión Europea. Brasil, al igual que México, son considerados socios claves de la Unión Europea para la región. La Unión Europea tiene o ha expresado que hay un problema muy severo a la hora de tratar con América Latina, que es que no hay un solo interlocutor. El gran problema con América Latina es que tienes muchos mecanismos de integración regional y muchos actores. Una noticia que se ha propagado en estas últimas semanas y que ha llamado mucho la atención es que esta Alianza para el Pacífico, integrada y conformada por países como México, Chile, Perú, Colombia y ahora de nuevo ingreso Costa Rica, han superado el crecimiento económico y el total de las exportaciones del propio Mercosur. Hay que señalar que alrededor del 40% del PIB latinoamericano se concentra entre estos países y que tal vez pudiera ser la 9ª economía del mundo si es que la contabilizáramos como un solo país. En ese sentido, resulta muy sintomático que Colombia decida hacer una adhesión y participar en la OCDE cuando Chile y México ya son países miembros. Con los 3 países con los que tenemos en América del Sur, tenemos un superávit. Con Costa Rica, que acaba de entrar, pues no. Además, el déficit con Costa Rica son 2.900 millones de dólares. Las grandes expectativas que se han dado sobre la Alianza del Pacífico es el nivel de avance que han logrado hacer. El 90% del comercio liberalizado en muy poco tiempo, junto con el libre tránsito y otro tipo de acuerdos que se han llegado en el marco de la alianza relacionados, por ejemplo, con educación, porque también la alianza está metiendo por ahí otros temas a la agenda para que no nada más se vea como un proyecto puramente de integración económica o de liberalización económica. Las dos subregiones que actúan bajo la sombra de un modelo de integración postergado en términos hemisféricos, buscan ampliar sus radios de acción. La Alianza del Pacífico se estrena con la adhesión de Costa Rica y pronto Panamá y Guatemala pretenden unirse. En caso inverso, el Mercosur ampliado pasa por el posible ingreso de Bolivia y Ecuador y la todavía pendiente ratificación del Senado paraguayo para formalizar la entrada de Venezuela. En ambos espacios se ha logrado eliminar las visas entre ciudadanos de sus países, acordar el establecimiento de algunas embajadas conjuntas y crear fondos para apoyar proyectos relacionados con infraestructura, competitividad, ciencia y tecnología, entre otros. Esta diferenciación de agendas ha hecho que, por un lado, la agenda política de Mercosur, entendida como la cooperación en materia de seguridad, en desarrollo de ciertos mecanismos de protección a la democracia, como precisamente el protocolo de Mendoza u otro tipo de protocolos, los acuerdos de Ushuaia,
hacen que la cláusula democrática de Mercosur sea muy importante, por ejemplo, para las relaciones entre América Latina y entre los miembros del Mercosur. Mercosur se ha convertido en una referencia de eso, ¿no? De la democratización, de acuerdos de seguridad y defensa, de abrir las oportunidades para hablar de infraestructura, de desarrollo social, de la agenda de seguridad ciudadana y de seguridad humana. Mercosur es mucho más amplio. Incluso uno de los proyectos que se busca reforzar en el marco de la Alianza para el Pacífico es el Mercado Integrado Latinoamericano, el MILA, que viene funcionando desde el año 2009 en aras de reunir a las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, y que ahora buscará su ampliación hacia México. Se trata de la primera iniciativa de integración bursátil transnacional que se sustenta en las fortalezas del sector minero en Perú, el sector energético en Colombia y el financiero en Chile, con emisiones bursátiles de 556 compañías y erigiéndose como el segundo mercado de capitalización bursátil de Latinoamérica, con 712.5 billones de dólares según datos de su página web. Brasil, por un lado, quiere impulsar su propia agenda tanto a nivel Mercosur como a nivel UNASUR, mientras que los países de la Alianza del Pacífico quieren impulsar sus propias prioridades dentro de la alianza y además saben que tienen una ventaja sobre el Mercosur. La gran ventaja que ellos tienen es que los acuerdos se han hecho muy rápido, que todos están viendo hacia el mercado asiático y que estas economías pueden realmente ser un poquito más complementarias que competitivas como lo son las otras. Si bien la Alianza del Pacífico está delineando una serie de estrategias para incursionar y conquistar los mercados internacionales y sobre todo los asiáticos, el Mercosur se torna lento debido a los conflictos políticos que enfrenta, restándole flexibilidad y mayor capacidad de respuesta a diferencia de los países del Pacífico. Las disputadas elecciones en Venezuela de abril del 2013, tras la muerte del excomandante Hugo Chávez, no fueron una buena noticia para el Mercosur. Nicolás Maduro se estrenó como un presidente cuestionado bajo un país polarizado y dividido debido al estrecho y muy incómodo margen de diferencia que encogió su credibilidad como máximo líder de la revolución bolivariana. No perdamos de vista que la oposición sigue apelando a la solidaridad de los pueblos de América Latina y denunciando la violación a la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pensar? Que la relación con China es importantísima, pero yo creo que podría ser mucho más fructífera, más benéfica para México, hacer nuestra gestión directamente. Porque ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos producir conjuntamente con esos países para enfrentar a Asia? El problema que dice la CEPAL claramente es que nuestras economías no pueden volver a basarse únicamente en la venta de este tipo de productos de carácter primario que no dejan ganancias y no permiten además generar cadenas productivas, industrialización y alta tecnología. La diferencia entre un país que exporta productos primarios y uno como India, que está exportando alta tecnología, pues es muy clara, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia también en términos de desarrollo. Justamente Venezuela, en medio de esta crisis postelectoral, es que pretende asumir la presidencia pro tempore del Mercosur en julio próximo. Un hecho que viene a complicar en demasía este panorama político entre los países del Mercosur, sobre todo estas fricciones que ha habido en los últimos años entre Paraguay y Venezuela. Para el país guaraní, esta presidencia rotativa en manos de Venezuela es un cargo desconocido, porque sigue pendiente la ratificación senatorial por parte de Paraguay para el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur. Y entonces, ¿cuál es tu opinión o en síntesis? O sea, México tiene firmado 12 tratados de libre comercio con más de 45 países o 44 países. ¿Cuál ha sido el saldo de todo esto? El saldo para mí ha sido negativo. Es decir, con 44 países tenemos tratados de libre comercio vigentes y tenemos déficit con 32. Prácticamente nosotros
nuestros socios de los tratados de libre comercio han utilizado mejor los tratados. ¿Por qué? Porque exportan muchos de los insumos que nosotros utilizamos. ¿Para qué? Para proveer a Estados Unidos, que es prácticamente, bueno, Estados Unidos y Canadá son prácticamente los países con los que tenemos mayor superávit. Claro. Pero ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Importar para exportar. Y el problema no es ese, el problema es que el valor agregado en nuestro país es muy reducido. Por decir algo, el año pasado, de los 370 mil millones de dólares que exportamos, 145 mil millones sean netamente mexicanos. Y si le quitamos el petróleo, nada más eran 102 mil millones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el 39% en un caso y el 31% en otro caso de valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando no generamos valor agregado, no generamos riqueza, no generamos empleos. La postergación de la cumbre del Mercosur prevista para celebrarse el 28 de junio en Montevideo es una muestra más de que los embates políticos siguen nublando el avance de este espíritu integracionista entre las economías. No olvidemos que hay dos factores que están perturbando el clima de confianza y de estabilidad entre los países del Mercosur. Todavía está pendiente el reingreso de Paraguay a este esquema de integración regional, además de que sigue pendiente la adhesión legal de Venezuela al Mercosur. Fundamentalmente, como ya lo dijimos, debido a esta pendiente ratificación senatorial por parte de Paraguay. Es importante resaltar lo siguiente: Venezuela ya forma parte del Mercosur, fue una decisión política, sin embargo está pendiente el beneplácito jurídico por parte de Paraguay. Habría que recordar que Paraguay fue temporalmente suspendido del Mercosur y también de la UNASUR por la controvertida destitución del expresidente Fernando Lugo en junio del 2012. Siendo un país convulsionado por la inestabilidad política, los golpes de Estado y luchas enconadas entre grupos e intereses, el país guaraní enfrentó una crisis política mayor cuando la maquinaria más conservadora del poder, en conjunto con los poderes fácticos, le arrebataron la silla presidencial al exobispo mediante un golpe parlamentario exprés que no contó con el debido proceso. Un gesto que levantó suspicacia en la comunidad internacional y fuertes divisores regionales que pronto sellaron el aislamiento del país guaraní y de su presidente impuesto, Federico Franco. Sí, él pierde los privilegios o facilidades que tenía dentro del esquema y naturalmente, dentro de la LADI, para darnos, tener una referencia más precisa, los países se dividen de desarrollo, mediano desarrollo o poco desarrollo. Paraguay es uno de ellos. De poco desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora sí que al perro más flaco se le cargan más las pulgas, y en este caso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ellos realmente no tienen el acceso que podrían tener o deberían de tener a Brasil. El problema entre Venezuela y Paraguay deviene de diferencias políticas e ideológicas de tiempo atrás. El extinto comandante Hugo Chávez no vio con buenos ojos la destitución de Fernando Lugo, que luego vino seguida del ingreso de Venezuela al Mercosur, un hecho que levantó la furia del gobierno paraguayo. Las diferencias internas entre ambos países han ido escalando. Por un lado, el reingreso de Paraguay al Mercosur, que estaba condicionado a la celebración de elecciones democráticas, no se ha podido materializar hasta que el nuevo presidente, Horacio Cartes, asuma su cargo el 15 de agosto. Por otro lado, Venezuela necesita la ratificación senatorial de Paraguay, un hecho que encuentra rencillas en el Partido Colorado, que no comparte afinidades políticas con Nicolás Maduro. Si incorporamos a Venezuela y ahora se va a incorporar Bolivia, porque Bolivia ya pidió su ingreso, igual que Ecuador lo está pensando, estamos hablando de la ampliación del bloque y el logro del objetivo brasileño de generar un solo bloque suramericano de comercio. Pero a este bloque suramericano de comercio se le va a enfrentar necesariamente
la Alianza del Pacífico, porque hay países que tienen una doble adscripción, como es el caso de Chile. Chile participa en Mercosur como Estado asociado, pero es uno de los grandes impulsores de la Alianza del Pacífico. Entonces, en este sentido, estamos viendo de nuevo varios proyectos de integración en América del Sur. Esta complicada situación nos deja entrever por qué la cumbre del Mercosur planeada para junio fue postergada. Una señal inequívoca de la necesidad de ganar tiempo y suavizar los divisores entre Paraguay y Venezuela. Quizás Brasil, en su papel de poder hegemónico e interlocutor, pueda ser el único actor capaz de mediar la situación entre ambos países. La prensa ha señalado que Itamaraty ha condicionado el regreso del país guaraní al Mercosur si este no admite a Venezuela en el grupo. No olvidemos la serie de fricciones durante el 2012, los retiros de sus respectivos embajadores y la suspensión del envío de petróleo venezolano a Paraguay. Brasil es una economía emergente y además una potencia en términos del nivel de clase media que hoy está teniendo, pero no es abiertamente antiimperialista como lo era el ALBA de Hugo Chávez. Entonces son dos modelos distintos que parecen encontrarse ahora con la incorporación de Venezuela al Mercosur, pero que también a mí me parece que va a tener esas limitaciones porque, de nuevo, Maduro tiene un perfil mucho más bajo que lo que tenía Hugo Chávez y, sin embargo, va a seguir la misma línea de antiimperialismo, antineoliberalismo y este doble discurso sobre el libre mercado, porque al final Venezuela participa dentro de la lógica también del libre mercado. Entonces va a seguir habiendo esta contradicción en Mercosur. Al parecer, el reingreso de Paraguay al Mercosur será un trámite que tendrá lugar en la próxima cumbre de estos países, en donde se pretende levantar de manera automática la sanción y también se espera que los diferentes presidentes acompañen a Horacio Cartés en su toma de posesión el 15 de agosto. Como lo hemos comentado, el mayor escollo está en la necesidad de levantar el bloqueo senatorial por parte de Paraguay, en donde el Partido Colorado sigue mostrándose muy renuente a esta posibilidad. Por cierto, se estrena una nueva legislatura en Paraguay el 1 de julio con 19 bancas a favor del Partido Colorado de las 45 que existen en el Senado. Nosotros en los últimos 12 años hemos perdido 16 puntos en competitividad. 16 puntos, o sea, en 16 lugares. O sea, pasamos del 42º al 58º. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí, nuestras empresas son muy eficientes, pero el medio sistémico en donde se desenvuelven es muy pesado. Es muy importante que tengamos puntos de vista más cercanos a la realidad, sobre todo en este momento en que estamos en una crisis y que afortunadamente no nos ha pegado tanto porque las variables económicas son muy fuertes, variables macro del sector financiero. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para que crezcamos ni para que generemos riqueza. Se nos acabó el tiempo en Vértice Temático. Soy Rina Musali, los saludamos con mucho gusto y los dejamos con la programación del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.